السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala en todas y en cada una de las circunstancias. Alabado sea el Señor Allah, el Señor del universo, el Señor de los mundos, el único que no tiene socios ni copartícipes. Alabado sea el Señor de todos los profetas y mensajeros, Señor de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quien fue su siervo y su mensajero. Damos testimonio de que no existe nada ni nadie digno de ser adorado excepto Allah, alabado sea. Y damos testimonio de que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es su siervo y su mensajero. Reconocemos y damos testimonio también de que aquel a quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar. Y aquel a quien Allah lo desvíe, nadie lo podrá guiar. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala siempre, al principio, durante y al final de cada uno de nuestros asuntos. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, quien envió a su mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseñarnos cuál es el camino. Y entre las enseñanzas del profeta sallallahu alayhi wa sallam, como parte de su esfuerzo por enseñarnos a nosotros cuál es el camino, nos enseñó algo con pocas palabras, pero de un gran significado, cuando dijo la darar wa la dirar. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo la darar wa la dirar: no perjudiques ni devuelvas un perjuicio. La darar wa la dirar. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, utilizando estas pocas palabras, nos enseñó o nos dejó una gran enseñanza, nos dio una tremenda orden, nos advirtió sobre un inmenso peligro. El darar, todos sabemos lo que es el darar, el perjuicio. Y el perjuicio, el daño. Y el daño es todo lo contrario al beneficio, al causar el bien a los demás. Cuando una persona intenta hacer el bien, es conocido. Sabemos todos lo que es al-nafa.
el beneficiar a alguien. Sabemos lo que significa el beneficio. De la misma manera, sabemos lo que es ad-darar, el perjuicio. Cuando hablamos del perjuicio, de perjudicar a alguien, todos entendemos lo que significa perjudicar, ¿cierto? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la darar wa la dirar, no perjudiques ni devuelvas un perjuicio. ¿Cuál es la diferencia entre ambos, entre el darar y el dirar? El darar, el perjuicio, puede darse tal vez sin intención. Puede que alguien busque el bien para ti, pero termine perjudicándote. Como puede que alguien efectivamente te perjudique, pero sin intención, no fue su intención perjudicar. Pero el dirar, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: la darar wa la dirar. El dirar sí implica una intención. La intención de devolver el perjuicio. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió ambas. Ahora, ambas son reprobables. Ambas son reprobables. El darar es el causar el perjuicio y el dirar es el devolver el perjuicio, y ambas son reprobables en el Islam. El Islam condena tajantemente el darar, el perjuicio, el causar perjuicio a sí mismo como causar perjuicio a los demás. Ambas figuras son malas. El darar, vamos a profundizar un poquito más, y el darar, el perjuicio, puede dividirse en dos. Aquella persona que busca perjudicar a alguien sin ningún beneficio alguno, es decir, yo quiero perjudicar a fulano aun cuando perjudicarle no me causa a mí ningún beneficio. Esa es la primera figura del darar, del perjuicio, del daño. Y la segunda figura es cuando yo busco perjudicar a alguien porque en ello voy a lograr un beneficio. ¿Se entiende? ¿Sí? En la primera, la persona busca perjudicar a otro aun cuando no le causa ningún beneficio a sí mismo. Y en la segunda, buscas perjudicar al otro porque vas a lograr un beneficio. Ambas figuras son reprobables. Sin embargo, la primera es la peor. ¿Se va entendiendo, hermanos? El darar, el causar perjuicio, y lo repito una vez más, el causar perjuicio a los demás se presenta de dos maneras. El primero es cuando tú buscas perjudicar a alguien, aun cuando al perjudicarlo no te beneficias en nada. Y la segunda figura del darar, del perjuicio, es cuando buscas perjudicar al otro y en ese perjuicio sí hay un beneficio para ti. Repito, ambas figuras son reprobables en el Islam, pero la primera es la peor. Como cuando vino un hombre, y escuchen bien, vino un hombre durante el califato de Omar ibn al-Khattab, vino un hombre llamado Ad-Dahhak. Fue a quejarse donde el emir de los creyentes, Omar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin, fue a quejarse y decirle, y es que Ad-Dahhak, él se había ido a, vamos a llamarle a la toma de agua para regar los campos de sembrío, y había hecho un canal para que el agua llegue a su huerto, pero en el camino pasaba por el huerto de su vecino, tal como en algunos casos había aquí antes. Para que el agua llegue a tu huerto debía transcurrir por el huerto del vecino. Entonces Ad-Dahhak hizo un canal para regar su huerto, pero su canal pasaba por en medio del huerto de su vecino, y su vecino le impidió cerrando el canal de agua. Entonces Ad-Dahhak fue donde este otro compañero, cuyo nombre era Muhammad ibn Maslama, y le dijo, pero ¿por qué me lo impides si al final de cuentas en nada te perjudica? Por el contrario, te beneficia a ti. El agua pasará primero por tu huerto y tú te vas a beneficiar del agua tanto al principio como al final. Y después de eso el agua va a pasar a mi huerto y ambos nos beneficiaremos.
permíteme que el canal pase por ahí. Y este hombre dijo no. Entonces Al-Dahhak fue y se quejó con Omar ibn al-Khattab y le dijo: Amir al-Mu'minin, o Emir de los creyentes, tengo este problema. He abierto un canal para regar mi huerto, pero el canal pasa por el huerto de mi vecino y él me impide que el agua llegue a mi huerto. Entonces Omar ibn al-Khattab mandó a llamar a este hombre y le dijo: ¿qué te impide beneficiar a tu hermano, aun cuando al beneficiarlo a él te vas a beneficiar tú al principio y al final? El agua va a pasar primero por tu huerto para que después al transcurrir llegue al huerto de tu vecino. ¿Qué te impide hacerlo? Hazlo y beneficia a tu hermano. Dijo: no, no lo haré. Y Omar ibn al-Khattab le insistió y le dijo: hazlo. Y dijo: wallahi, no lo haré. Por Allah que no lo voy a hacer, es mi propiedad y hago con ella lo que quiero. Entonces Omar ibn al-Khattab dijo: el canal va a transcurrir por tu huerto aún en contra de tu voluntad. Es un decreto. Y Omar ibn al-Khattab decretó finalmente que el agua llegase al huerto de Al-Dahhak, aun cuando transcurría por el huerto de su vecino. ¿Por qué esto? Porque el Islam, hermanos, el Islam condena tajantemente cualquier tipo de perjuicio, cualquier tipo de daño. No busques hacer daño a nadie. Dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam: el peor de los hombres es aquel que se casa con una mujer, y al satisfacer sus necesidades la divorcia yéndose con su dote. También es otra clase de perjuicio, es otra clase de daño. El Islam ha prohibido el daño y el perjuicio en todas sus formas. En todas sus formas. Dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam: el peor de los hombres es aquel que se casa con una mujer y al satisfacer sus necesidades la abandona y la divorcia yéndose con su dote. Encima la divorcia y encima se va con la dote que debía darle. Y dijo también: y el peor de los hombres también es aquel que contrata a otro y una vez culminado su trabajo se va sin pagarle su salario. Otro tipo de perjuicio, hermanos. El Islam, Allah Azza wa Jal, Allah alabado sea, su mensajero sallallahu alaihi wasallam han dejado claro lo que es la prohibición del perjuicio en todas sus formas. Y el perjuicio Allah lo ha prohibido, vuelvo a repetir, en todas sus formas y en todos los ámbitos. En tu trabajo, con tu propia vida, con tu esposa, con tus hijos, con todos. Debes ser una persona justa. Debes comportarte tal como el Islam lo ha ordenado. ¿Cómo puede uno cometer injusticias contra la esposa? Conviviendo con ella de la mejor manera. Allah Azza wa Jal dice: وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Convivan con ellas en buenos términos. Convivan con ellas en buenos términos. Antes del Islam, ¿qué hacían los hombres? Divorciaban a sus esposas y antes de que culmine el idda, el tiempo de espera, les decían: no, me retracto. Y luego las divorciaban otra vez y cuando estaba a punto de cumplirse el idda, el tiempo de espera, decían: me retracto. Y así pasaban toda la vida divorciando a sus esposas y luego retractándose solamente para perjudicarlas y que ellas no tuviesen la posibilidad de casarse con otro hombre. Entonces vino el Islam y Allah Azza wa Jal limitó eso y permitió que un hombre solo pueda divorciar a su esposa hasta 3 veces. Hasta 3 veces. Porque simplemente lo hacían para perjudicarlas a ellas. Entonces, hermanos, como vemos, Allah Azza wa Jal ha prohibido el darar y el dirar en todas sus expresiones. En todas sus expresiones. Otra forma de perjuicio es el perjuicio a uno mismo.
Allah Azza wa Jalla ha prohibido todo lo que le hace daño a uno mismo. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Y no se hagan daño a sí mismos, pues su Señor es misericordioso con ustedes. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ فَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Y no se arrojen a sí mismos al peligro. Hagan el bien, pues Allah ama a los que hacen el bien. Entonces, si nos damos cuenta y repasamos en todo lo que es el Islam, todas las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam, vamos a encontrar que se ha prohibido el darar y el dirar en todas sus expresiones, hermanos. Hay una excepción, y es que puedes perjudicar a aquel que realmente merece que se le perjudique. Es la única excepción, porque ha transgredido los límites de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, alabado sea, ha decretado ciertos límites y esa persona persiste en romper los límites de Allah. Entonces, solo en ese caso hay una excepción en la que uno puede devolverle el prejuicio. Como diríamos coloquialmente, si no aprende a las buenas, a las malas va a aprender, ¿no? Y solamente es en una excepción. Y lo dice Allah Azza wa Jalla cuando dice: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ وَلَا تَعْتَدُوا. Y quien les perjudica, perjudíquenle de la misma manera y no se sobrepasen. Fíjense que incluso en una situación así, Allah ha puesto límites. وَلَا تَعْتَدُوا. No existe en el Islam, hermanos, el te golpean en una mejilla por la otra. Pero tampoco te sobrepases y abuses de la otra persona. Tampoco te sobrepases y abuses de la otra persona. Y ojo, esta es la única excepción cuando esa persona ha transgredido los límites que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto. Otra forma de daño es el daño que una persona puede causar a sus herederos. Allah Azza wa Jalla dice: "Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn ghayra mudar". Otra vez Allah subhanahu wa ta'ala menciona la palabra darar, el perjuicio, el daño. Siempre que los legados no causen perjuicio a los herederos. Allah Azza wa Jalla ha decretado cuánto debe recibir el hijo, cuánto debe recibir la hija, cuánto debe recibir el padre en caso de que existan hijos, cuánto debe recibir la madre en caso de que existan hijos, y en caso de que no existan hijos, cuánto debe recibir. Suficiente mal y daño y perjuicio harías en dar lo que uno no merece, o en darle a otro más de lo que merece. Hacerlo implica ir en contra de lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha legislado e ir en contra de la sabiduría. Y así, hermanos, hay distintas formas de daño y de perjuicio. Tras el descanso, inshallah, continuamos con otras. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Bien, volviendo al tema de la opresión, el perjuicio que uno puede causar a sus esposas también, dice Allah subhanahu wa ta'ala: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. Fíjense, Allah subhanahu wa ta'ala dice a los cónyuges: reconcíliense en buenos términos o sepárense en buenos términos. No las retengan para molestarlas
y obligarlas a que cedan parte de su derecho, tal como hacían los árabes en la antigüedad. Y quien haga eso en la actualidad, que sepa que, tal como dice Allah subhanahu wa ta'ala al final de esta aya, faqad zalama nafsah, que sepa que, pues quien obre de esa manera, se condena a sí mismo, está siendo injusto consigo mismo, se condena a sí mismo. Dice también Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تُضَرُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ, que significa, no las perjudiquen con ánimo de molestarla. Cuando un hombre ha divorciado a su esposa, la esposa entra en un tiempo de espera que es de tres periodos menstruales, 3 meses. Ese es el tiempo de espera tras el cual recién se queda el divorcio completado. Dentro de ese periodo de espera puede haber opción a que se reconcilien. Tampoco puede hacer un hombre que, estando en su tiempo de espera, simplemente la perjudique, intentando molestarla para que al final de cuentas ella se vaya de la casa antes de que culmine su tiempo de espera. Por eso dice Allah, y no las perjudiquen, no busquen hacerles daño simplemente con ánimos de molestarla, porque Allah subhanahu wa ta'ala ya dejó las normas bien claras. Reconcíliense en buenos términos, famsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf, reconcíliense en buenos términos o sepárense con decoro. Esa es la actitud que debe tener todo musulmán. Esa es la forma de actuar que debe tener todo musulmán. Vayamos más allá todavía. Entre las otras formas de perjuicio que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha prohibido, y queda implícito en estas palabras, no perjudiquen ni devuelvan un perjuicio, está el hadith en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, y escuchen bien, no se adelanten al encuentro de los que portan la mercancía. Cuando vivimos en un pueblo, no salgas al encuentro de la persona que trae la mercadería para que se la compres a un precio y luego vengas al pueblo a venderla a un precio elevado. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, no se adelanten al encuentro de los que portan la mercancía. Sales afuera del pueblo, afuera de la ciudad, para decirle al camionero que trae las papas, las cebollas o lo que esté escaso, y le dices, ¿cuánto vendes tu mercadería? A 10 soles el kilo, te lo compro todo, para que luego vengas acá y digas, ahora la vendo a 100 soles el kilo. No hagas eso en contra de tus hermanos. No hagas eso en contra de tus hermanos que viven contigo, ni en contra de tus hermanos que compiten contigo sanamente en el mercado. Fue más allá el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando dijo que nadie revenda lo que ya está vendido. Que nadie revenda lo que ya está vendido. Yo voy y le compro su mercadería y le digo, ¿cuánto cuesta tu shawarma? 10 soles. Y delante suyo le digo, ahora te la vendo a ti a 20. No revendas algo que ya está vendido. Tienes todo el derecho de comprar productos y revenderlos. Eso es un tema distinto. Pero revender algo que acaba de ser vendido a otra persona, simplemente hacer de tercero en una transacción que debía ser directa, Allah subhanahu wa ta'ala la ha prohibido. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam también dice, no incrementen el precio de la mercadería a propósito. No lo hagas. La dara wa la dirar. No perjudiques ni devuelvas un perjuicio. Hermanos, otra forma de perjudicar a los demás es sobrecargarles cuando los demás no pueden. Alguien tiene una deuda contigo, facilítale sus asuntos. No lo sobrecargues. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Miren lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala. Si quien les debe un préstamo
atraviesa una situación difícil, concédanle un nuevo plazo. Y si le perdonan la deuda, será mejor para ustedes si realmente lo supieran. No, ¿qué se hace hoy en día? Si fulano o fulana te deben, lo publican en el Facebook y lo condenan públicamente y dicen, miren este deudor, engañor, tal y cual. El profeta sallallahu alaihi wasallam no nos enseñó a hacer tal cosa. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam jamás se portó de tal manera. Es más, un día vino un hombre y cogió al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam de sus ropas y le dijo, ya Muhammad, me debes. Y Omar ibn al-Khattab, que estaba cerca de él, le dijo, ya Rasulullah, da'ani adrubu anka. Oh mensajero de Allah, permíteme cortarle la cabeza. ¿Cómo te va a tratar a ti eso? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, tranquilo, es su derecho. Páguenle y denle más. Ese es el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana Rasulullahi uswatan lahu. Por cierto que en el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam tienen un hermoso ejemplo. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita cada día ser mejores musulmanes. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos libre de ser de aquellos que se perjudican a sí mismos y perjudican a los demás. Recuerden, el darar, para cerrar el khutbah, el darar, el perjuicio, se presenta de dos maneras. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Cuando buscas perjudicar a alguien, aunque no hay ningún beneficio para ti, y cuando buscas perjudicar a alguien, porque tú te vas a beneficiar de eso. Ambos son sucios, son prohibidos, y el Islam lo condena, pero el primero es el peor. Solo cuando buscas perjudicar a alguien, simplemente porque quieres perjudicarlo. Y lo que empuja a eso es el hasad, es la envidia. Simplemente quieres que tu hermano deje de tener un beneficio, aun cuando tú no lo quieres. Pero yo veo que mi hermano se está beneficiando con algo, yo quiero que deje de tenerlo eso. Y hermanos, por último, otro de los daños y perjuicios que hoy en día se expande bastante es el darar, el daño y el perjuicio que se reproducen en las redes sociales. Pones en el Facebook hablando mentiras y falsedades de tu hermano o de tu hermana, de tal o cual pueblo, de tal o cual persona, practicando el ghiba, el namima, la calumnia, la difamación y todo eso. Allah subhanahu wa ta'ala lo ha considerado bajo. No es parte del Islam ni de los musulmanes. Dice el mensajero dice Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ciertamente Allah y los ángeles bendicen al profeta. Oh creyentes, bendigan ustedes también al profeta. Y dice el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam: Man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra. Quien suplique a Allah las bendiciones por mí, Allah le bendecirá 10 veces más. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحمنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك أعداءنا وبك رجعنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن